Quieres ordenar tu vida en 30 días, pero sigues esperando sentirte motivado. Sigues viendo videos, tomando notas, diciendo, ahora sí, y tu vida sigue exactamente igual. No estás desordenado por falta de información, estás desordenado por falta de decisión. En los próximos minutos vas a entender por qué tu caos no es externo, es mental, y cómo usar 30 días de disciplina estoica para recuperar el control sin depender de motivación barata. Esto no se trata de hábitos milagro ni de frases bonitas. Se trata de carácter. Si tu mente no tiene estructura, tu vida tampoco la tendrá. Y lo que hagas durante los próximos 30 días puede redefinir tu identidad o confirmar tu mediocridad. Empecemos. Capítulo 1. La verdad incómoda. No es tu vida, eres tú. Tu vida no está fuera de control. Tú estás fuera de control. Esa es la frase que evitaste escuchar durante años. Porque es más cómodo decir que el trabajo te absorbe, que la economía está difícil, que tu pareja no te entiende, que tu pasado te marcó. Pero aquí es donde la mayoría falla, prefieren una explicación que los absuelva antes que una verdad que los obligue a cambiar. Tus horarios no fallan, tú fallas. Tus planes no se rompen solos, tú los abandonas cuando la emoción inicial se evapora. No es falta de capacidad, es falta de gobierno interior. El estoicismo no vino a acariciar tu ego, vino a confrontarlo. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones desde una cabaña tranquila. Las escribía en medio de guerras, enfermedades y traiciones. Gobernaba un imperio entero y aún así repetía una idea obsesivamente. Primero, gobiérnate a ti mismo. Tú no cargas con legiones ni invasiones, pero no puedes gobernar tu rutina básica. Te levantas cuando quieres, comes sin control, prometes sin cumplir, y luego te preguntas por qué tu vida se siente dispersa. Y esto es lo que nadie te dice. El caos externo es una extensión directa de tu indisciplina interna. Mira tu entorno con honestidad brutal. Si tu cuarto está desordenado, si tu agenda está llena de tareas incompletas, si tu cuerpo refleja abandono, eso no es mala suerte, es coherencia. Es el espejo de decisiones repetidas. Cada objeto fuera de lugar representa una decisión pospuesta. Cada compromiso incumplido representa una rendición silenciosa. El orden no empieza moviendo muebles. Empieza moviendo prioridades. Empieza cuando decides que tu palabra tiene peso. Pero hay un detalle incómodo. Aceptar que tú eres el problema duele. Porque significa que ya no puedes esconderte detrás de circunstancias. Significa que la solución también depende de ti. Y eso asusta, porque implica responsabilidad total, sin excusas, sin víctimas, sin narrativas románticas sobre lo difícil que ha sido tu camino. El estoicismo no niega que la vida sea dura. Lo que niega es que esa dureza te dé permiso de ser débil. Ordenar tu vida en 30 días no comienza con una lista de hábitos. Comienza con esta confrontación interna. Nadie vendrá a rescatarte de tu desorden. Nadie vendrá a organizar tu mente por ti. Hasta que no aceptes que tú generaste el caos, seguirás intentando arreglar síntomas en lugar de atacar la raíz. Y la raíz eres tú. Acepta esta verdad sin suavizarla, sin maquillarla, sin convertirla en frase motivacional. Hasta que no asumas que tú eres el problema, jamás tendrás la fuerza de convertirte en la solución. Capítulo 2. La ilusión de la motivación. Te enseñaron que necesitas sentirte inspirado para empezar. Que primero debe llegar la chispa, la emoción, el ahora sí. Y cuando no aparece, asumes que no es tu momento, que no estás listo, que necesitas más información, otro libro, otro video, otra señal. Pero aquí es donde la mayoría falla, confunden impulso con compromiso. Y el impulso es frágil. El compromiso, no. La motivación es una emoción. Y las emociones cambian cada pocas horas.
Un día te sientes imparable y prometes transformar tu vida. Al siguiente estás cansado, incómodo, distraído, y todo ese entusiasmo desaparece. Entonces, concluyes que el problema es tu fuerza de voluntad. No. El problema es que construiste tu disciplina sobre un estado emocional inestable. Y eso es como construir una casa sobre arena. El estoicismo no se apoya en cómo te sientes, se apoya en principios. Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellos. Tradúcelo a tu vida. No es que no tengas energía, es que decidiste que tu falta de energía es excusa suficiente para no actuar. Pero hay un detalle incómodo. Mientras sigas obedeciendo a tu estado de ánimo, nunca desarrollarás autoridad sobre ti mismo. Y sin autoridad interior, no hay orden posible. La motivación es atractiva porque es cómoda. Te hace sentir poderoso sin exigir consistencia. Te permite hablar de cambio sin pagar el precio del cambio. Te da una descarga de dopamina anticipando la transformación sin obligarte a sostenerla. Y esto es lo que nadie te dice. Muchas personas están más enamoradas de la idea de mejorar que del proceso de mejorar. Les gusta imaginar la versión disciplinada de sí mismos, pero no soportan vivir como ella. Ordenar tu vida en 30 días implica algo radical. Dejar de esperar ganas, levantarte aunque no quieras, cumplir aunque estés cansado, ejecutar aunque nadie te vea. Aquí es donde todo cambia. Cuando decides que tu palabra pesa más que tu emoción, cuando entiendes que la disciplina no es intensidad, es repetición, no es energía alta, es constancia baja pero firme. La motivación te hace empezar fuerte, la disciplina te hace terminar sólido, y si eres honesto contigo, no necesitas empezar otra vez, necesitas terminar algo por primera vez. Porque cada vez que empiezas y abandonas, refuerzas una identidad inestable, y cada vez que cumples, aunque no tengas ganas, fortaleces una identidad confiable. La pregunta no es si te sientes listo. La pregunta es si estás dispuesto a actuar incluso cuando no lo estás. Ahí se rompe la ilusión. Ahí empieza el orden real. Capítulo 3. El mecanismo psicológico del caos. Si quieres ordenar tu vida, primero tienes que entender por qué la desordenas. No es misterio, no es mala suerte, es biología. Tu mente está diseñada para buscar placer inmediato y evitar incomodidad. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo necesario, tu cerebro te recompensa con alivio instantáneo, y ese alivio se vuelve adictivo. Pero aquí es donde la mayoría falla. Creen que el problema es la falta de tiempo, cuando en realidad es la adicción a la comodidad. Piensa en esto. Sabes que deberías entrenar, pero eliges quedarte en la cama. Sabes que deberías planificar tu día, pero eliges revisar el teléfono. Sabes que deberías tener esa conversación incómoda, pero decides posponerla. Cada una de esas decisiones parece pequeña, inofensiva, justificable, pero hay un detalle incómodo. Cada evasión entrena tu mente para huir, y una mente entrenada para huir jamás construye orden. El caos no aparece de golpe, se acumula. Es el resultado de microdecisiones repetidas. No ordenar hoy, no cumplir hoy, no enfrentar hoy. Y lo que evitas no desaparece, se acumula. Se convierte en pendientes mentales, en ruido interno, en ansiedad constante. Y esto es lo que nadie te dice. La ansiedad no siempre viene del exceso de trabajo, muchas veces viene del exceso de tareas que estás evitando. El estoicismo no elimina la incomodidad, te enseña a atravesarla. Epicteto hablaba de entrenar la percepción, de elegir cómo interpretas lo que enfrentas. Cuando algo te incomoda, no es señal de que debes huir, es señal de que ahí hay crecimiento. Pero aquí es donde todo cambia, cuando dejas de preguntarte,
¿Tengo ganas? Y empiezas a preguntarte, ¿esto me fortalece? Tu cerebro quiere conservar energía, quiere placer rápido, quiere distracción constante, pero tu carácter se construye cuando actúas en contra de esa tendencia automática. Cada vez que haces lo que debes hacer, aunque no quieras hacerlo, estás reprogramando tu respuesta al malestar. Estás ampliando tu tolerancia a la incomodidad, y eso es poder. Ordenar tu vida en 30 días no significa que desaparecerá la resistencia interna, significa que dejarás de obedecerla. Porque la verdadera diferencia entre alguien disciplinado y alguien caótico no es la ausencia de resistencia, es la decisión de actuar a pesar de ella. El caos es cómodo a corto plazo, el orden es incómodo al principio. Pero la recompensa del orden es libertad, y la consecuencia del caos es dependencia. Así funciona el mecanismo. No eres víctima de tus circunstancias, eres producto de tus respuestas repetidas. Cambia la respuesta y cambiarás el resultado. Capítulo 4. El costo silencioso de no cambiar. El desorden no grita, no te golpea de inmediato, no te arruina la vida en una semana. Ese es el problema. Su destrucción es lenta, silenciosa, casi invisible, y por eso la toleras. Porque puedes seguir funcionando, puedes seguir trabajando, saliendo, publicando frases motivacionales, mientras por dentro sabes que algo no está alineado. Pero hay un detalle incómodo. El verdadero precio del caos no se paga afuera, se paga adentro. Cada vez que prometes que empezarás el lunes y no lo haces, algo se rompe, no en tu agenda, en tu identidad. Cada vez que dices, mañana me organizo, y vuelves a improvisar, tu mente registra un mensaje claro, tu palabra no tiene peso. Y cuando tu palabra pierde peso contigo mismo, empiezas a perder autoridad interna. Y sin autoridad interna no hay estructura posible. Aquí es donde la mayoría falla, creen que el daño es externo, que el problema es perder dinero, oportunidades o estatus. Pero el deterioro real es más profundo. Es esa sensación constante de que podrías estar haciendo más, pero no lo haces. Es esa incomodidad cuando alguien habla de disciplina y sabes que no estás a la altura. Es ese momento frente al espejo donde evitas sostener tu propia mirada. El caos sostenido genera algo peligroso: resignación. Empiezas a normalizar tu desorden. Te dices que así eres, que eres creativo, espontáneo, relajado. Pero muchas veces esa narrativa es solo una forma elegante de evitar responsabilidad, y esto es lo que nadie te dice. La resignación es más destructiva que el fracaso, porque el fracaso aún duele. La resignación te adormece. Cuando no estructuras tu vida, pierdes oportunidades sin darte cuenta. No estás listo cuando aparece una puerta. No tienes la energía cuando surge una posibilidad. No tienes la claridad cuando necesitas decidir. Y mientras otros avanzan, tú sigues ajustando detalles básicos que debiste dominar hace años. No porque seas incapaz, sino porque nunca te exigiste coherencia. Pero el costo más alto no es económico ni social, es psicológico. Empiezas a desconfiar de ti. Y esa desconfianza se filtra en todo, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu postura corporal, en tu tono de voz. Una persona que no confía en su propia consistencia transmite inseguridad aunque intente ocultarla. Y el mundo responde a eso. Aquí es donde todo cambia. Cuando entiendes que ordenar tu vida no es un capricho productivo, es una necesidad existencial. No se trata de tener la agenda perfecta, se trata de recuperar respeto propio, de volver a ser alguien cuya palabra tiene valor, de eliminar la fricción constante entre lo que dices que quieres y lo que realmente haces.
El estoicismo no te promete éxito inmediato, te promete algo más importante, integridad. Y la integridad no es otra cosa que coherencia sostenida. Cuando haces lo que dices que harás, incluso cuando nadie te observa, empiezas a reconstruir algo fundamental, tu identidad sólida. Pero aquí viene la verdad que pocos aceptan. Si no cambias, el costo seguirá acumulándose. No habrá explosión dramática, habrá desgaste, lentamente, día tras día, hasta que un día mires atrás y te preguntes en qué momento dejaste de exigirte más. Ordenar tu vida en 30 días es urgente no porque el tiempo se acabe, sino porque tu carácter se erosiona cada vez que eliges lo fácil. Y el carácter, una vez debilitado por años de inconsistencia, no se recupera con frases bonitas, se recupera con acción repetida. El caos parece inofensivo porque no te destruye de golpe, pero te debilita lo suficiente como para que aceptes menos de lo que eres capaz de construir. Y ese es el costo silencioso que ya no puedes seguir ignorando. Capítulo 5. El giro estoico. De emoción a estructura. Hasta ahora has entendido el problema. Sabes que el caos no es casualidad. Sabes que la motivación es frágil. Sabes que cada evasión debilita tu carácter. Pero entender no cambia nada. Aquí es donde la mayoría falla. Creen que la claridad mental automáticamente produce acción. No. La claridad sin estructura es solo conciencia frustrada. El verdadero giro ocurre cuando decides dejar de depender de cómo te sientes y comienzas a operar bajo reglas. El estoicismo no es inspiración, es diseño, diseño de conducta, diseño de prioridades, diseño de límites. Marco Aurelio no escribía para sentirse mejor, escribía para recordarse cómo debía actuar. Esa es la diferencia. No usaba la filosofía como consuelo, la usaba como código. Y eso es lo que tú necesitas durante estos 30 días. Un código personal no negociable. Aquí es donde todo cambia. Cuando estableces reglas simples que no dependen de tu estado de ánimo. Te levantas a la misma hora, sin debate interno. Planificas tu día la noche anterior, aunque haya sido pesado. Cumples tu entrenamiento aunque la energía sea baja. Ordenas tu espacio antes de dormir, incluso si nadie lo verá, no porque estés motivado, porque decidiste que así funciona tu vida ahora. Pero hay un detalle incómodo. Al principio se sentirá forzado, artificial, incómodo, porque estás rompiendo una identidad vieja. Estás dejando de ser el que improvisa y convirtiéndote en el que estructura. Y esa transición genera resistencia interna. Tu mente buscará atajos, te susurrará excusas lógicas. Hoy fue un día difícil, mañana compenso. No pasa nada si fallo una vez. Y ahí es donde se define todo. No en los días fáciles, sino en esos pequeños momentos donde decides si tu palabra pesa o no. El giro estoico consiste en algo brutalmente simple. Actuar según principios, no impulsos. Principio 1. Lo que depende de mí, lo ejecuto. Principio 2. Lo que no depende de mí, no me distrae. Principio 3. Mi carácter vale más que mi comodidad. Cuando internalizas esto, dejas de negociar contigo mismo cada decisión. Eliminaste el debate. Y al eliminar el debate, reduces fricción mental. Ordenar tu vida en 30 días no requiere una transformación heroica, requiere repetición humilde, requiere aceptar que el progreso será silencioso. No habrá aplausos, no habrá euforia constante, habrá consistencia. Y eso es mucho más poderoso, porque la consistencia construye identidad, y la identidad determina destino. Y esto es lo que nadie te dice. Cuando operas bajo estructura, la ansiedad disminuye. No porque los problemas desaparezcan, sino porque sabes cómo responder. La incertidumbre externa deja de paralizarte porque tu comportamiento interno ya está definido.
No reaccionas, ejecutas. El giro estoico no es emocional, es estratégico. Dejas de preguntarte, ¿cómo me siento hoy? Y comienzas a preguntarte, ¿qué hace alguien disciplinado en esta situación? Y luego actúas en consecuencia. Aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie lo celebre, ahí empieza el orden real. No cuando te sientes listo, sino cuando decides comportarte como la versión que dices querer ser, y repites esa decisión cada día durante 30 días, sin drama, sin ruido, sin excusas. Capítulo 6. Disciplina aplicada. Lo que haces cuando nadie te ve. Aquí es donde el discurso termina y empieza la verdad. Puedes entender la filosofía, repetir frases, hablar de responsabilidad, pero si tu comportamiento diario no cambia, nada cambia. El orden no es una idea, es una conducta repetida. Y esto es lo que nadie te dice. La disciplina real se mide en lo que haces cuando no hay testigos. Durante estos 30 días no necesitas un sistema complejo, necesitas ejecución cruda. Te levantas cuando suena la alarma, no negocias 5 minutos más. Haces tu entrenamiento aunque el clima no ayude. Cumples tus horas de enfoque aunque el teléfono te seduzca. Cierras el día revisando lo que hiciste y corrigiendo lo que falló. No es espectacular, es básico. Pero aquí es donde la mayoría falla, subestiman lo básico porque no parece impresionante. El estoicismo no glorifica lo extraordinario, fortalece lo ordinario. La mayoría quiere cambios dramáticos, transformaciones visibles, resultados rápidos. Pero el carácter no se construye en momentos épicos, se construye en hábitos repetidos. Y hay un detalle incómodo: lo repetido es aburrido. No genera adrenalina, no genera emoción, pero genera identidad. Aplicar disciplina significa cortar distracciones sin anunciarlo. Significa decir no sin explicar demasiado. Significa eliminar lo que te debilita aunque te dé placer inmediato. Si cada noche terminas el día sabiendo que cumpliste con lo que dependía de ti, tu mente empieza a estabilizarse. La ansiedad baja, la culpa disminuye, porque la coherencia produce calma. Aquí es donde todo cambia. Cuando entiendes que cada acción pequeña es un voto por la persona que estás construyendo. No es solo ordenar tu escritorio. Es votar por ser alguien estructurado. No es solo entrenar hoy. Es votar por ser alguien consistente. No es solo apagar el teléfono una hora. Es votar por ser alguien enfocado. Cada decisión es una declaración silenciosa de identidad. Pero la disciplina aplicada también implica corrección. Si fallas un día, no te derrumbas, no dramatizas, ajustas y sigues. El error no destruye el proceso, la repetición del error sí. Y aquí, la mentalidad estoica es clara. Lo que está bajo tu control se corrige. Lo que no, se acepta sin queja. Esa combinación es poder. Muchos creen que orden significa rigidez extrema. No. Orden significa claridad de prioridades. Si sabes qué es esencial, eliminas lo superfluo. Si sabes qué depende de ti, ignoras lo que no. Y cuando esa lógica se vuelve automática, tu vida empieza a sentirse menos caótica. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más estable. La disciplina aplicada es silenciosa. No necesita reconocimiento. No necesita validación externa, solo necesita repetición diaria. Durante 30 días estarás demostrando algo importante, que tu palabra tiene peso, que tu mente no manda más que tus principios, que tu identidad ya no depende de cómo te sientes. Y cuando esa coherencia se sostiene, el orden deja de ser esfuerzo y se convierte en estándar. No es algo que intentas hacer, es algo que eres. Capítulo 7. La transformación. Cuando el orden se vuelve identidad,
Al principio, ordenar tu vida se siente como esfuerzo constante, como si estuvieras empujando una roca cuesta arriba todos los días. Pero si sostienes la estructura durante semanas, algo empieza a cambiar. No afuera primero, adentro. Y esto es lo que nadie te dice. La verdadera transformación no se nota en tu agenda, se nota en tu postura mental. Después de días cumpliendo contigo mismo, tu diálogo interno cambia. Ya no te hablas como alguien que siempre falla. Empiezas a confiar en tu propia palabra y esa confianza es silenciosa, pero poderosa. Aquí es donde todo cambia. Cuando te das cuenta de que no necesitas presión externa para ejecutar, ya no dependes de que alguien te recuerde lo que debes hacer. Lo haces porque eres ese tipo de persona ahora. Tu entorno comienza a reflejar ese orden interno. Tu espacio está más limpio, tus prioridades más claras, tus decisiones más firmes. Pero el cambio más profundo es invisible, es la reducción del ruido mental. Antes vivías con pendientes acumulados, promesas incumplidas, tareas evitadas. Ahora hay menos fricción interna, menos culpa, menos autojustificación, más claridad. Pero aquí es donde la mayoría falla. Cuando empiezan a ver resultados, bajan la guardia. Creen que el proceso ya terminó, que ya son disciplinados, y relajan la estructura que los llevó hasta ahí. El estoicismo no trata de alcanzar un punto y descansar, trata de sostener principios como forma de vida. La transformación no es un evento, es un estándar mantenido. Hay un detalle incómodo que debes aceptar. La versión desordenada de ti no desaparece por completo. Sigue ahí, observando, esperando un descuido, esperando que vuelvas a improvisar, a negociar, a postergar. La diferencia ahora es que la reconoces. Ya no la obedeces automáticamente. Tienes distancia entre impulso y acción, y esa distancia es poder. Empiezas a notar algo más. Las circunstancias externas ya no te sacuden igual, porque cuando tu base es estable, el caos del mundo no te desarma tan fácil. Si un día es difícil, sigues tu estructura. Si algo sale mal, ajustas sin drama. Ya no te defines por el resultado del día, sino por la calidad de tu conducta. Ordenar tu vida en 30 días no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien confiable. Y ser confiable contigo mismo cambia todo. Cambia cómo caminas, cambia cómo decides, cambia cómo otros te perciben. No porque busques impresionar, sino porque la coherencia se nota. Aquí es donde la transformación se consolida, cuando el orden deja de sentirse como obligación y se convierte en identidad. No es algo que intentas mantener, es la forma en la que operas. No discutes contigo mismo cada mañana, no debates cada decisión importante, tienes principios claros y actúas desde ellos. El verdadero cambio no es que ahora tengas una rutina organizada, es que ahora eres alguien que cumple, y esa diferencia redefine tu relación con el mundo. Ya no te mueves desde la improvisación, te mueves desde la intención. Y cuando tu identidad cambia, tu estándar cambia. Lo que antes tolerabas ahora te incomoda. Lo que antes postergabas, ahora lo enfrentas. Lo que antes evitabas, ahora lo ejecutas. No porque sea fácil, sino porque decidiste que tu carácter vale más que tu comodidad. Esa es la transformación real. Silenciosa, interna, sostenida. Capítulo 8. El principio superior. Orden es libertad. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo esencial. Ordenar tu vida no era una cuestión de productividad, era una cuestión de poder interior. Pero hay un nivel más profundo, uno que pocos alcanzan, porque la mayoría se queda en la superficie del hábito, del horario, del rendimiento, y se pierde en el principio superior que sostiene todo. El estoicismo no busca que vivas rígido, busca que vivas libre. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que disciplina significa limitación, que estructura significa perder espontaneidad.
Pero hay un detalle incómodo que necesitas aceptar. Sin orden interno, no eres libre. Eres reactivo. Reaccionas a impulsos, a emociones, a estímulos externos. Eso no es libertad. Es esclavitud disfrazada. Cuando no gobiernas tu mente, alguien más lo hace. El algoritmo decide tu atención. Tus emociones deciden tu conducta. Las circunstancias deciden tu estado de ánimo. Y tú te adaptas como hoja al viento. Pero aquí es donde todo cambia. Cuando estableces orden interno, dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Orden significa claridad sobre lo que depende de ti y lo que no. Significa actuar con firmeza donde tienes control y aceptar con serenidad donde no lo tienes. Esa distinción, que parece simple, es el núcleo del poder estoico. No te desgastas en lo externo, no dramatizas lo inevitable, no te distraes con lo irrelevante, te concentras en tu carácter, y esto es lo que nadie te dice. Cuando tu carácter es sólido, el caos del mundo pierde fuerza, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no eres frágil. Un día difícil no destruye tu estructura. Una crítica no desarma tu identidad. Una pérdida no te paraliza por completo. Sientes, procesas, actúas. Durante 30 días aprendiste algo más que hábitos. Aprendiste a respetarte. Y el respeto propio no se compra, no se simula, no se hereda, se construye, cumpliendo contigo mismo repetidamente. Cuando tu palabra tiene peso interno, tu presencia cambia externamente. No necesitas demostrar nada. Se percibe. Pero aquí viene el principio más alto. El orden no es un destino, es una práctica continua. No ordenas tu vida una vez, la ordenas cada día. No porque el caos esté esperando destruirte, sino porque la mente humana tiende a la dispersión si no se entrena. El estoico no lucha contra eso con dramatismo, lo acepta y lo trabaja. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, es poder hacer lo que debes, incluso cuando no quieres. Esa es la forma más pura de autonomía, porque no depende del clima, ni del ánimo, ni del aplauso, depende de tu decisión sostenida. Ordenar tu vida en 30 días fue el inicio. El principio superior es este. El orden interno crea estabilidad. La estabilidad crea claridad. La claridad crea poder. Y el poder bien dirigido crea paz. No la paz pasiva del que se rinde. La paz firme del que gobierna su mente. Cuando gobiernas tu mente, gobiernas tu conducta. Cuando gobiernas tu conducta, gobiernas tu vida. Y ahí termina la excusa y empieza la autoridad. No necesitabas otro video, necesitabas un espejo. Durante años pensaste que el problema era externo, que el entorno te limitaba, que las circunstancias te frenaban. Pero entendiste algo más profundo. El desorden era una decisión repetida, y el orden también lo es. No se trata de volverte perfecto, se trata de volverte coherente. Cada día que cumples contigo mismo, fortaleces tu identidad. Cada día que negocias contigo mismo, la debilitas. 30 días no cambian tu destino por magia, cambian tu estándar. Y cuando tu estándar sube, tu vida inevitablemente se eleva con él. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve, porque ya no reaccionas, eliges, ya no improvisas, construyes. Ya no esperas motivación, ejecutas. Ese es el verdadero orden, el dominio de tu mente sobre tus impulsos. Y cuando eso ocurre, el caos deja de intimidarte, porque sabes que, pase lo que pase afuera, adentro hay estructura. Si este mensaje te confrontó y te hizo pensar, haz algo coherente con lo que acabas de escuchar. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la frase, el orden empieza en mí. No es por algoritmo, es un compromiso público contigo mismo, porque la disciplina no solo se escucha, se declara y se practica.